¿Qué tal, compañeros? Buen día. Nosotros vamos a hablar del contrato de servicios profesionales y de las obligaciones y responsabilidades que tienen los profesionistas en México. Vamos a hablar de algunas de las leyes que mencionan las obligaciones y derechos del ejercicio profesional en México. Tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo primero se garantiza la igualdad prohibiendo la discriminación basada en origen, género, religión, discapacidad y condición social. También el artículo 121, en la fracción 5, establece que los títulos profesionales expedidos en una entidad federativa tendrán validez en otra. Esto le abre la puerta a los profesionistas para tener la posibilidad de trabajar en cualquier parte del territorio mexicano. Estos también están mencionados en el Código Civil Federal, en los artículos 2606, en el cual se obliga al profesional a realizar sus servicios conforme a lo convenido y lo hace responsable de daños causados por incumplimiento. Después el artículo 2607, que exige que se detalle claramente el servicio, las condiciones y la retribución, evitando ambigüedades legales, esto dentro del contrato. Después tenemos el artículo 2608, en el cual se prohíbe delegar servicios a terceros sin autorización del cliente. Esto quiere decir que la persona que fue contratada pues es completamente responsable de las actividades que se lleven a cabo, a menos que la naturaleza del trabajo permita hacer un cambio. Los artículos del Código Civil Federal donde se mencionan las obligaciones y los derechos son el artículo 2611, en el cual se establece que el profesional será responsable de los daños ocasionados a su trabajo o por su trabajo, excepto en casos de fuerza mayor. El artículo 2613 permite al cliente rescindir el contrato en cualquier momento, siempre que indemnice al profesional por servicios realizados. Y en el artículo 2615 se reconoce el derecho del profesional a recibir honorarios acordados. Uno de los documentos que se encuentra dentro del marco legal regulatorio de las obligaciones y derechos es la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional de la Ciudad de México, en donde se establecen los deberes hacia los clientes y hacia la sociedad. Hacia los clientes, el profesional está obligado a actuar con eficiencia, honestidad y transparencia. Y hacia la sociedad, pues prestar servicios atendiendo al bien común, observando las normas de ética profesional y denunciando actividades ilícitas relacionadas con su campo de acción. También estipula sanciones por faltas graves como negligencia, falsificación de títulos o ejercicio sin licencia. Dentro de las obligaciones de los profesionistas, las vamos a dividir en dos. Primero, frente al cliente. La primera sería actuar con diligencia, o sea, brindar servicios con la preparación y dedicación necesarias, evitando errores u omisiones. Después, la transparencia contractual, donde pues, el profesionista está obligado a cumplir lo que está estipulado en el contrato, explicando claramente los alcances del trabajo y los posibles riesgos. Y también tenemos la confidencialidad, en donde se debe proteger la información proporcionada por el cliente, salvo que sea por requerimientos legales. Y después, dentro de estas obligaciones del profesionista, tenemos las que están frente a la sociedad, en donde pues el profesionista debe tener una responsabilidad ética, o sea, evitar acciones que puedan dañar al interés público, como la corrupción, el uso indebido de recursos, entre otros. También la obligación de denunciar los riesgos, o sea, informar a las autoridades sobre peligros graves derivados de su ejercicio profesional, y la actualización constante, en donde usted está obligado a capacitarse continuamente para garantizar un servicio de calidad para los clientes. Por otro lado, tenemos los derechos del profesional o profesionista. Están los derechos protegidos por la ley, que puede ser libertad profesional, respeto técnico, movilidad profesional. La libertad profesional pues habla de ejercer la actividad sin restricciones arbitrarias o discriminación. El respeto técnico, pues que el profesionista puede decidir conforme a su criterio profesional dentro de los límites legales y éticos. Y la movilidad profesional, en donde tiene reconocimiento de su título y permisos entre entidades federativas. Otras de las obligaciones que tiene el profesionista pues es percibir la remuneración justa conforme al esfuerzo y la calidad de los servicios prestados. También la defensa contractual, que en este caso sería exigir el cumplimiento de acuerdos y contratos con clientes, incluso a través de
mecanismos legales en caso de ser necesarios. Y también tiene protección legal, esto quiere decir que cuenta con garantías en caso de acusaciones infundadas relacionadas con su ejercicio profesional. Queremos hablar de 3 puntos clave que encontramos en esta investigación. Primero, la importancia de la movilidad profesional en México. La fracción quinta del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es esencial para garantizar el ejercicio profesional en todo el país sin restricciones territoriales. Este principio fomenta una mayor competitividad y facilita la prestación de servicios especializados en regiones donde podrían escasear. Sin embargo, pues es necesaria la homologación de ciertos requisitos entre entidades que podrían limitar la efectividad de esta garantía. Por ejemplo, si un ingeniero civil quiere trabajar en, no sé, tiene alguna especialización en estructuras antisísmicas, que podría ser, por ejemplo, en el caso de Puebla, que es una zona pues altamente sísmica y se requiriera algún trabajo en algún otro estado donde pues realmente como que estas opciones de prestación de servicios no existiera, podría moverse a trabajar a otro estado. Esto pues también tendría que estar regulado por los colegios de arquitectos o ingenieros para que puedan, para que puedan pues trabajar dentro de otros estados sin tantas trabas. Después está la ética profesional como pilar del ejercicio. La ley reglamentaria del artículo 5 constitucional de la Ciudad de México pone énfasis en que los profesionales deben actuar con ética y responsabilidad social. Esto significa no solo cumplir con el contrato firmado con el cliente, sino también tomar decisiones que beneficien a la sociedad y no pongan en riesgo el interés público. Un profesional, al tener los conocimientos especializados, puede influir significativamente en el bienestar de las personas. Actuar éticamente no es opcional, es un mandato legal y moral. Y el tercer punto es la actualización profesional como una obligación indispensable. Esto se menciona en el artículo 29 de la ley reglamentaria. Los profesionales tienen la obligación de mantenerse actualizados. Esto significa que deben capacitarse continuamente para conocer los avances científicos, técnicos y legales que afectan un campo de trabajo. La tecnología y los conocimientos evolucionan rápidamente y un profesional que no se actualiza corre el riesgo de ofrecer un servicio obsoleto o inadecuado, lo que puede generar errores graves. Podemos poner de ejemplo un abogado que no está al tanto de las reformas fiscales puede ofrecer un mal asesoramiento perjudicando a su cliente. Y de manera similar, un médico que no conoce los últimos tratamientos podría no atender adecuadamente a sus pacientes. La capacitación constante es tanto un beneficio como una responsabilidad hacia el cliente y la sociedad. Bueno, primero empiezo comentando brevemente qué es un contrato de prestación de servicios profesionales. Es un acuerdo bilateral que se firma entre dos partes, una que presta el servicio, otra que lo recibe y que remunera económicamente por haberlo recibido. Puede ser de índole civil, mercantil o administrativo, ya lo voy a tocar en la siguiente diapositiva en qué consiste cada uno de ellos, y se puede firmar entre personas físicas, personas morales y también entre una persona física y una persona moral. Bueno, la diferencia entre mercantil y civil es simplemente qué código es el que los rige. Ambas pueden ser tanto por personas físicas como por personas morales y combinaciones de ellas, pero bueno, la civil la rige el Código Civil, se realiza entre empresas que no tienen dentro de su giro el comercio, y las mercantiles, por el contrario, se rigen por el Código de Comercio y las leyes mercantiles. Y los contratos administrativos son una modalidad que utilizan los gobiernos estatales y el gobierno federal para poder hacer contrataciones con particulares. Dentro de las principales características que debemos resaltar es que no se trata de un contrato colectivo, es decir, ni el prestador de servicio está subordinado a las indicaciones, a las órdenes del cliente, ni el prestatario o el cliente tiene obligación patronal para con el proveedor. Lo que sí están obligados es a cumplir con el contrato, es decir, el prestador de servicio está obligado
a entregar en tiempo y forma y con la calidad requerida el trabajo o el bien o el servicio, y el cliente, en este caso, a realizar la remuneración económica por haber recibido ese servicio. Bueno, en el caso de estudio para este tema, abordé un contrato celebrado entre un servidor y una compañía, una SA en México, que es una fábrica de tubos de acero, de fabricación de tubos de acero, en el cual, bueno, tuve la oportunidad de realizar trabajos mecánicos, eléctricos, con cuadrillas de técnicos especializados en cada uno de los ramos, ¿no? El objeto contractual es básicamente la cláusula del objeto contractual es básicamente de qué trata el contrato, qué es lo que se va a hacer, es la realidad sobre la que se centra el acuerdo, y bueno, en mi caso pues es mano de obra administrada para realizar servicios mecánicos y eléctricos dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la cláusula de servicios profesionales pactados, pues es ya el detalle de las actividades que se van a realizar, siendo lo más específico posible y cubriendo todo el alcance de que se va a realizar para que no haya malas interpretaciones. Aquí en mi diapositiva puede usted observar cuáles fueron los servicios que se detallaron que se realizarían: reparación de motores eléctricos, motores de combustión interna, tubería, bueno, todo el trabajo mecánico eléctrico que requería la empresa se realizaba a través de un tercero, que en este caso era yo, ¿no? Los honorarios, bueno, los honorarios son las percepciones económicas que se reciben por la prestación del servicio, que en mi caso pues eran mensuales, bajo estimación, y bueno, obviamente contemplaban las expensas, que básicamente son los uniformes, herramientas, salarios, y obviamente para el arranque se requirió un monto específico para poder iniciar, porque se tenía que cubrir el primer mes sin cobro, para poder cubrir sueldos principalmente durante ese mes, pues se le paga de manera semanal a los técnicos, y bueno, de ahí en fuera, bajo estimaciones mensuales, recuperar, bueno, bajo estimaciones mensuales ir cobrando los siguientes trabajos, ¿no? La exclusividad y la confidencialidad. Bueno, la exclusividad es que el cliente no permite que el proveedor realice trabajos con la empresa de la competencia, y la confidencialidad es que se obligan las partes a no divulgar información confidencial. En mi caso tuve contrato de confidencialidad, más no de exclusividad. La interrupción pues puede ser de manera temporal. Bueno, la interrupción es de manera temporal, es por causas de fuerza mayor. Eh, las partes no están obligadas a continuar con los trabajos, ni a recibir ni a realizar ninguna remuneración económica, más sin embargo para la terminación, bueno, ahí sí ya se termina por completo el trabajo y las partes se someten a las obligaciones financieras y legales que el contrato estipule, ¿no? Y bueno, la ley de aforo, de las leyes y foros aplicables, es que los contratos, es el acuerdo al que llegan las partes para que cualquier problema que haya entre se haya entre las partes se concilie en los tribunales y bajo las leyes que ambos hayan acordado desde un principio, ¿no? Muchas gracias.